La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS desde hace 7 años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo. Estamos en Radio Atractiva FM 101.3 MHz, jornada de día viernes 23 de abril. Lo habíamos anunciado durante nuestra programación y durante esta semana. El día de hoy tenemos conversación con el investigador ACDIS, doctor Francisco Aguayo, del programa de Virología ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que nos va a explicar el impacto que tiene el cigarrillo como un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad en pacientes infectados por virus papiloma humano. Le vamos a dar la bienvenida entonces a través de la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar justamente poder conversar con nosotros para la región de los ríos, la comuna de los lagos, hablar de un tema que es bastante interesante, pero también muy importante. Hoy día se habla mucho justamente de lo que es esencial y lo que no es esencial, más aún si vinculamos este consumo del cigarrillo con algunas enfermedades. Doctor, conversemos entonces sobre el impacto que tiene el cigarrillo en nuestra vida y como factor de riesgo específicamente. Por supuesto. Doctor, consulta, pues tenemos varias preguntas que hacerle, pero una de ellas, y es la primera justamente antes de ir a hacer las consultas en relación a lo que nos han mencionado nuestros auditores, queremos saber justamente cómo afecta en las mujeres en especial el vínculo del consumo del cigarrillo a aquellas personas que presentan el virus del papiloma humano. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que hoy día hay ya suficiente evidencia, tanto epidemiológica como experimental, que apunta que mujeres fumadoras son más susceptibles de desarrollar cáncer de cuello uterino respecto de aquellas no fumadoras en presencia de la infección por virus papiloma humano. Recordemos que el cáncer de cuello uterino es provocado por la infección por HPV y particularmente ciertos tipos particulares de este virus. Entonces hoy día la evidencia apunta a que básicamente el humo del cigarrillo colabora con la infección viral para el desarrollo de este tipo de cáncer. Doctor, estamos hablando del consumo del cigarrillo, pero también aquellas personas que fuman, podrían ser, por ejemplo, varones, pero fuman dentro de un hogar donde está su esposa, sus hijas, ¿podrían estas verse afectadas en el futuro? Indudablemente que tenemos aquí el fumador pasivo, o aquel que, digamos, consume el cigarrillo, el humo de segunda mano. Y ese humo, por supuesto que de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, también es altamente carcinogénico. Y por tanto, las personas expuestas a este humo de segunda mano también pueden desarrollar una serie de alteraciones, incluido cáncer. Hoy día la IARC ya estableció, por ejemplo, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que el humo de segunda mano también provoca cáncer pulmonar, por ejemplo, cáncer de laringe. Y por tanto, las personas que están en un hogar sometidas a este humo también están en riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Eso quiere decir que tenemos una responsabilidad, si la persona fuma en este caso, de no contagiar, sino que afectar al resto de su familia que está viviendo en el mismo entorno. Entendiendo que estamos en una situación de crisis, doctor, de pandemia, donde mucha gente se mantiene cerrada, especialmente los adultos mayores, y quizás el aumento del consumo del cigarrillo, ¿cierto?, ha sido bastante considerable, y no entendiendo o no comprendiendo la importancia y la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestra familia. Sí, exactamente. Bueno, aquí todos sabemos que el hábito de fumar también tiene un sentido de control del estrés para ciertas personas, pero fundamentalmente ahora en época de pandemia hay que tener mucho cuidado con esta contaminación intradomiciliaria, por ejemplo, del humo del cigarrillo, y si es necesario finalmente fumar, tratar de hacerlo en el medio externo, en el patio, por ejemplo, de la casa,
sin y lejanamente a personas de un mayor riesgo, como por ejemplo niños o ancianos. Doctor, le quiero hacer algunas consultas que nos han hecho llegar nuestros auditores desde que hemos anunciado que lo íbamos a tener a través de la línea telefónica en conversación con la radio. Una de ellas es la siguiente, dice: si fumé durante mucho tiempo y luego dejé de fumar, ¿el daño que pude hacerle a mis pulmones o a mi organismo se revierte o este daño va a estar siempre? Mira, ahí hay una dualidad en la respuesta que yo puedo dar. La verdad es que siempre es bueno dejar de fumar, ya sea alguien que está iniciándose en este hábito o alguien que ya lleva 20, 30 años de hábito tabáquico intenso. Siempre es bueno para la salud dejar de fumar. Ahora, aquel que deja de fumar después de muchos años, por supuesto que recupera cierta funcionalidad pulmonar, pero el riesgo de desarrollo de cáncer también disminuye, pero nunca se iguala a aquel respecto de aquel que nunca fumó. Ah, perfecto. Por tanto, siempre es bueno dejar de fumar. Ahora, la buena noticia que tengo es que hay un paper, una publicación de la revista Nature del año 2020, que básicamente hay un reservorio de células que no son sometidas al impacto del humo del cigarrillo en el pulmón, y por tanto, esas células se pueden regenerar. Y básicamente esto apunta a que personas que llevan muchos años fumando y que típicamente dicen, no, yo ya estoy listo, yo ya no, da lo mismo que deje de fumar. No, evidentemente que hay posibilidades que esas personas recuperen funcionalidad y regeneren células funcionales en el pulmón que no han sido sometidas al humo del cigarrillo, por lo tanto no hay alteraciones mutacionales en aquellas. Perfecto, buena noticia entonces. Si está usted pensando, como dice bien el doctor, que quizás lleva muchos años, ya no tiene vuelta, ¿no? ¿Para qué? Si ya quizás tengo cáncer, pueden decir algunos. Si lo deja, entonces hay una gran posibilidad de que se revierta este daño o recupere su capacidad pulmonar, como bien usted lo menciona. Exactamente, a eso apunta ese paper, que ha sido publicado recientemente en el 2020. Doctor, otra de las consultas que tenemos a través de nuestros auditores es: ¿hay algún examen que nos permita saber cómo están nuestros pulmones en el caso de una persona que es fumadora? Bueno, sí, hay un panel, un arsenal bastante grande de exámenes disponibles en distintas entidades de salud pública para averiguar la función pulmonar. Ya. La historia de la persona, por ejemplo, incluso el estado de los pulmones. Eso está ampliamente disponible, por supuesto, en laboratorios del país, y que la persona que tiene alguna consulta la puede hacer a su médico y, por supuesto, a través de él someterse a esos exámenes específicos. Doctor, ¿y hay algún remedio para dejar de fumar? Es la pregunta del millón que muchos nos hicieron el día de ayer. Mira, un remedio específico, la verdad es que es difícil establecer, pero sí hay algunas condiciones que la persona puede realizar, o actitudes, acciones, que puedan aumentar la posibilidad de que deje efectivamente de fumar. Yo diría que la primera es básicamente fijar una fecha para dejar de hacerlo. O sea, concretamente. Yeah. Es tener una red de apoyo, ya sea social, familiar, de gente que le ayude a este proceso. Por supuesto que también está consultar a su médico tratante, porque puede que esto lleve aparejado el uso de algunos medicamentos específicos. Por ejemplo, están los parches de nicotina, la goma de mascar, inhaladores específicos de nicotina, pero todo eso tiene que ir asociado a una consulta con su médico. Y yo diría que finalmente lo más importante, por supuesto, es la voluntad personal de querer dejar el hábito, ¿no? Sí, efectivamente tiene que ver mucho con la voluntad, la capacidad y además, por supuesto, cómo se encuentra esa persona en el nivel de estrés o preocupación. Eso también influye increíblemente mucho. Doctor, otra de las consultas: ¿por qué no puedo dejar de fumar? Lo he intentado muchas veces y siempre vuelvo a fumar. ¿Hay alguna adicción aquí? Sí, por supuesto. Se conoce que básicamente el elemento adictivo, dentro de los más de 4.500 compuestos químicos distintos que hay en el humo del cigarrillo, dentro de los cuales 70 aproximadamente son carcinógenos, se ha encontrado que la nicotina es el elemento adictivo más importante que se encuentra en el humo del cigarrillo.
Y por lo tanto las estrategias para dejar de fumar son justamente el uso de algunos aditivos de nicotina que permiten que la persona deje de obviamente ser sometida a estos componentes del humo del cigarrillo sin dejar de consumir nicotina. Doctor, nos acaban de preguntar sobre esto mismo. ¿Ayudan los cigarrillos electrónicos o el consumo de tabaco, no cigarrillo que trae alquitrán, sino que el tabaco que venden en las bolsitas y uno arma su cigarrillo? ¿Ayuda en algo eso para dejar de fumar? No, mira, a ver, por de pronto los cigarrillos electrónicos que tú mencionas, que son los vapeadores. Claro. ¿Me escuchas bien? Sí, doctor. Sí, los cigarrillos electrónicos o vapeadores no hay que usar definitivamente, porque se ha demostrado que después de un tiempo de uso puede haber algún daño pulmonar. Por tanto, no son recomendables en absoluto, porque puede haber daño agudo, subagudo o crónico. Incluso al día de hoy no se sabe si efectivamente el uso de cigarrillos electrónicos puede disminuir el riesgo de cáncer, porque esto recordemos que es una enfermedad a largo plazo. Claro. Eso lo vamos a saber en algunos años más. Pero básicamente han habido problemas en algunos países como Estados Unidos de gente que ha reportado daño pulmonar después de haber usado estos cigarrillos electrónicos o vapeadores. Sí, la segunda pregunta tenía relación también con el tabaco, pues nos estaban preguntando justamente nuestro auditor ahí a través de las redes sociales que él está pensando dejar de fumar el cigarrillo común y corriente que uno compra en los locales comerciales y empezar a fumar tabaco, dice. No, la verdad es que también todo lo que genere una combustión es nocivo para la salud. Es nocivo para la salud y por tanto también es caer en básicamente lo mismo. Cambiar una cosa por otra nada más. Exactamente. Doctor, dice, mi mamá tuvo enfisema pulmonar y quedó muy mal después de eso. Le dijeron que eso fue por el consumo del cigarrillo, pero ella fumaba muy de vez en cuando. ¿Es así realmente, dice? Mira, aquí hay que aclarar, buena pregunta, aquí hay que aclarar que básicamente el enfisema pulmonar es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también llamada EPOC. Hay que aclarar que el humo del cigarrillo es el principal causante de EPOC, incluido por supuesto el enfisema pulmonar. Pero también se sabe que el fumador pasivo, o sea, aquel que está en un ambiente de humo de cigarrillo y de este humo de segunda mano que comentábamos, también podría este factor ser causal de riesgo de desarrollo de enfisema pulmonar. Ahora, si la persona nunca estuvo expuesta al humo del cigarrillo, nunca fumó, se ha descrito también que factores ocupacionales, la exposición a ciertos compuestos químicos, incluso la contaminación intradomiciliaria o atmosférica también podría estar involucrada. O sea, hay un conjunto de factores que todos redundan básicamente en la contaminación ambiental, ya sea humo de cigarrillo u otros factores que podrían promover el desarrollo del enfisema. Doctor, aquí hay una mamá que hace una pregunta y nos llama mucho la atención. Y dice, si yo soy fumadora, ¿le puedo pasar a través de la lactancia a mi bebé lo nocivo del cigarrillo? Absolutamente, eso está descrito. La recomendación fundamental y más importante, por supuesto, que si alguien está embarazada o en el periodo de lactancia, tiene que dejar de fumar. Esa es la primera recomendación más importante. Ahora, si la persona no puede dejar de fumar por algún motivo, hay algunas acciones que se pueden hacer para minimizar el traspaso de estos componentes de humo de cigarrillo a la leche materna y en consecuencia al bebé, como por ejemplo fumar inmediatamente después de lactar, con el objetivo de que pase bastante tiempo hasta la próxima lactancia. Pero esas son situaciones secundarias. Lo más importante en todo caso es que la persona deje de fumar. Sí, porque entendemos que si aún así, haciendo lo que usted menciona, ella fuma dentro del hogar, la verdad es que todo lo que puede hacer para que esto no ocurra, finalmente va a terminar ocurriendo. Por supuesto, porque tenemos exposición al humo ambiental, por supuesto, para el recién nacido, y también a los componentes del humo del cigarrillo, metabolitos, entre ellos nicotina, por ejemplo, que pueden ser pasados al bebé a través de la leche. Sí, hace unos días atrás el Ministerio de Salud había anunciado equivocadamente, porque después salieron a retractarse de los dichos,
que iban a suspender aquellas comunas que estuvieran en fase 1 y 2 la venta del tabaco porque no era esencial. Sin embargo, después salió a retractarse y no sucedió. ¿Por qué si es tan dañino para la salud no está prohibido y sigue siendo esencial? La pregunta decía así, mire doctor, ¿por qué si es tan dañino para la salud no está prohibido? No entiendo eso, dice el auditor. Bueno, esa es una muy buena pregunta que desde un punto de vista sanitario y de salud pública, la verdad que la única respuesta que uno puede dar es que el cigarrillo no debiera ser consumido por la población y debiera haber políticas que apunten hacia eso. Pero aquí pueden haber otros intereses de otro tipo, digamos, que evitan de alguna manera que esta venta sea masiva. Sin embargo, las políticas de los últimos años apuntan hacia aislar al sujeto fumador, ¿verdad? Yo encuentro que van en la dirección correcta. Doctor, en su experiencia como investigador, además conocedor de este tema, ¿cree usted que el gobierno ha tenido que embolsar muchos recursos para salud, pero especialmente para ir, ¿no es cierto?, a trabajar o poder, no sé, en este caso, ver el tema de aquellas personas que están enfermas producto del consumo del tabaco, donde se pudieron haber ahorrado estos recursos y haberlos trabajado en prevención si la ciudadanía fuera más consciente? Sí, sin duda también, por supuesto que el hecho de que tengamos un conjunto de tumores de cáncer que son absolutamente prevenibles, por supuesto aquí lo mejor es la prevención, invertir en prevención, en educación de la población respecto al impacto que tiene el humo del cigarrillo. Recordemos que de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, 2016-2017, aproximadamente un tercio de la población chilena es fumadora. Aproximadamente un 40% de los hombres y un 30% de las mujeres, promedio 34% de la población, lo cual son cifras bastante altas. Y por lo tanto, se necesitan políticas adecuadas que promuevan o desincentiven el uso o el consumo de tabaco. Doctor, ¿se tienen datos en relación si en estos últimos años ha aumentado el consumo? Eso es una cosa. Y si la edad de los consumidores ha bajado, me refiero que están desde mucho más jóvenes en cuanto al consumo del tabaco. Sí, mira, hay una buena noticia, la verdad, porque de acuerdo a la encuesta nacional de salud del año 2010, aproximadamente el 40% de la población era fumadora, sobre todo concentrado en la población joven entre 20 y 30 años. Hoy día, mayoritariamente la población joven entre 20 y 40 años son los más fumadores, pero la cifra global ha disminuido. O sea, desde un 40% hemos bajado aproximadamente un 33%, el tercio que te comentaba anteriormente. Doctor, ¿y por qué se produce esto? ¿La gente está dejando de fumar? ¿Está consumiendo otro tipo de cosas como, no sé, quiero pensar el tabaco, quizás la marihuana, o otro tipo de sustancia me refiero? Yo creo que efectivamente, fíjate que hay mayor conciencia respecto a los riesgos del humo del cigarrillo, pero por supuesto no a niveles suficientes que disminuyan radicalmente su consumo, pero creo que la población tiene una mayor convicción de que el humo del cigarrillo hoy día provoca efectivamente daño, y por eso las cifras que estamos viendo, pero aún así, insisto, son altas todavía. Doctor, habló usted de más de 4.500 componentes que están en el humo del cigarrillo. De estos 4.500 componentes de los cuales usted hablaba, ¿cuáles son los más nocivos para la salud y dónde los encontramos? Me refiero, si hablamos del alquitrán, ¿dónde está para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando? Mira, la verdad es que los componentes del humo del cigarrillo son estos 4.500 que comentas tú, pero ahí se encuentran un conjunto bastante alto del benzopireno, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo, el alquitrán, las nitrosaminas, la nicotina, botinina, etcétera. Hay un conjunto de compuestos químicos, algunos de los cuales son carcinógenos y otros no, son adictivos. Por ejemplo, la nicotina se ha demostrado que no es carcinogénica, sino que adictiva. Y estos compuestos químicos no solo se encuentran en el humo del cigarrillo, sino que también en la polución ambiental, en la contaminación atmosférica, en ciertas regiones del país, en donde la contaminación es muy alta, y en las emanaciones de los automóviles. Por supuesto, allí tenemos altas concentraciones de estos compuestos. Doctor, ¿y el consumo de cigarrillo, especialmente intradomiciliario, le hace daño a nuestras mascotas? Uy, esa es buena pregunta. Yo particularmente no soy veterinario, pero uno
por sentido común puede pensar que sí, que absolutamente los animales, los mamíferos, tenemos un sistema respiratorio, ¿verdad? Y estamos expuestos a estos componentes, estos xenobióticos llamados, que pueden provocar daño. Así que yo creo que a las mascotas también el humo del cigarrillo les puede provocar daño, pero no conozco, por supuesto, qué factores específicos o qué alteraciones específicas les puede provocar, pero uno con el modelo humano puede pensar que efectivamente a ellos también les puede provocar alteraciones de un orden similar. Doctor, me acaba de llegar una pregunta por el WhatsApp de la radio. Dice, por favor, pregúntale al doctor lo siguiente. Pregúntele por el convenio marco para el consumo del tabaco. ¿Cuál es la situación en Chile? Uy, mira, la verdad es que es una pregunta que me pilló, desconozco ese convenio, esos aspectos políticos. Uh-huh. Yo aquí puedo responder preguntas más bien de índole biológico o científico. Ya. Me declaro incompetente para responder esa pregunta. Quizás en una próxima entrevista en el futuro, doctor, ahí le podamos hacer la consulta otra vez y usted pueda averiguar sobre aquello. Pues yo la verdad tampoco lo conozco, no podría tampoco responder esta consulta a nuestro auditor. Doctor, entendiendo todo lo que hemos conversado el día de hoy, la importancia de la prevención y dejar de fumar definitivamente, ¿cuál es el mensaje que tenemos que entregarle a la población, a la comunidad, a las mamás, a los papás, a los jóvenes, a todos? Bueno, yo diría que el mensaje fundamental es que básicamente el humo del cigarrillo provoca una serie de problemas de salud y, ojo, no solamente cáncer, como muchos puedan pensar, sino que una serie de problemas genéricos, enfermedades cardiovasculares, el propio enfisema pulmonar, de tal manera de que dejar de fumar tiene un impacto para la propia salud y por supuesto que para la salud de quienes nos rodean. Acabamos de conversar respecto del impacto en la familia, en quienes te rodean, en el recién nacido. Así que el mensaje que yo podría básicamente dejar es que el humo del cigarrillo y el hábito tabáquico representan un riesgo real para la salud que hoy día hay que apuntar como un problema bastante relevante. Doctor, para cerrar, tengo otra consulta que nos hacen llegar. Dice, según su percepción, su opinión, su conocimiento y el trabajo que usted realiza en ACDIS y en otros centros de investigación, ¿cree usted que el gobierno ha mejorado las políticas públicas en torno a la prevención para dejar de fumar o no? Mira, también ahí yo puedo responder en base a la experiencia personal, no tengo datos concretos, pero sí yo lo que echo de menos son políticas públicas concretas y básicamente, por ejemplo, educación a la población a través de los distintos medios posibles respecto de estos temas. La verdad es que uno ve ausencia absoluta en este tipo de educación y no solamente el humo del cigarrillo, por ejemplo, el uso del preservativo en otros países, básicamente este tipo de propaganda de promoción de la salud es abierto en los medios de comunicación y lo cual aquí en Chile uno lo ve absolutamente ausente. Bueno, yo puedo sumar justamente a eso que en los más de 20 años que llevo en medio de comunicación nunca he visto un enfoque justamente en el área de la salud para la prevención, para dejar de fumar. Nunca hemos tenido campañas específicas para estos temas. Exactamente, mira, yo te comento, derechamente a mí me tocó estar en México hace unos meses atrás y me impactó ver que en la televisión hay propagandas explícitas para el uso del preservativo, por ejemplo, que acá en Chile no tenemos. Falta entonces mucho todavía con respecto a políticas públicas para, ¿no es cierto?, el trabajo y la prevención de distintas enfermedades, entre ellas el cigarrillo, el consumo del cigarrillo. Exactamente, falta avanzar en estos temas. Doctor, queremos agradecer esta instancia que nos permite informar a la ciudadanía, entregar información muy, muy valiosa y ojalá que la información que se haya entregado el día de hoy sirva para tomar mejores decisiones en torno al cuidado de nuestra salud. Muchas gracias, doctor, que tenga una excelente jornada. Buen fin de semana. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La conversación con el doctor del programa de virología ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, además investigador ACDIS, doctor Francisco Aguayo, quien conversó junto a Radio Atractiva sobre este importante tema del impacto que tiene el cigarrillo como un factor de riesgo, pero además al principio de la conversación estuvimos hablando sobre la progresión de la enfermedad en pacientes infectados por virus del papiloma humano. Radio Atractiva FM.
El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol. Pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Comienza hoy y sé un embajador de los hábitos saludables.